vamos a pasar al siguiente tema, que son las fuentes del derecho tributario. Como fuentes del derecho tributario, nosotros debemos indicar que son aquellos medios a través de los cuales se pueden crear normas jurídicas en el sistema, dentro del cual producimos diversos efectos jurídicos, en este caso los efectos de pagar los impuestos al Estado, ¿no? La relación entre Estado y contribuyente. A través de estas fuentes nosotros podemos indicar que se crean normas o norman situaciones jurídicas que antes no estaban reguladas. Del mismo modo pueden derogar normas tributarias o reemplazarlas, como también sustituir las normas existentes. Estas fuentes del derecho tributario tienen que ver mucho con las fuentes del derecho, ya que van a ser la base doctrinal y legal para la generación de nuevas normas. Estas fuentes del derecho tributario son, en lo que podemos indicar nosotros, están establecidas dentro de las disposiciones constitucionales, las normas constitucionales, los tratados internacionales que suscribe el Perú, las leyes tributarias que tenemos en la actualidad, así como también las leyes orgánicas de las entidades que generan tributos, como los decretos supremos que emite el Ministerio de Economía, la jurisprudencia que va otorgando la Corte Suprema y las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria o el Tribunal Fiscal, y también la doctrina, cuya parte básica es el desarrollo de las nuevas concepciones del derecho. Estas fuentes del derecho tributario nos van a servir para seguir generando nuevas normas, para seguir regulando las situaciones de los hechos que de repente no están previstos en la norma jurídica. Son muy importantes para el desarrollo del derecho, así como también para el desarrollo del derecho tributario. A continuación vamos a estudiar los principios que rigen al derecho tributario. Esto se empieza con el principio de legalidad, que se encuentra señalado en el artículo 4 del título preliminar del Código Tributario. Este principio de legalidad nos va a señalar que la creación de las normas obedece al cumplimiento de las facultades que ha establecido la Constitución Política sobre la creación de las mismas. Esta creación de normas tributarias van a ser regidas a través del otorgamiento de leyes que emita el Congreso de la República o también el decreto legislativo que emita el Poder Ejecutivo. Tiene que mantenerse este principio de legalidad conforme establecen las teorías que señalan que la creación de normas jurídicas obedece también a la aceptación del que va, en este caso, a sufrir los efectos jurídicos de dicha norma. Por eso es que el Congreso de la República es la entidad encargada de la emisión de normas de carácter tributario, toda vez que son ellos los que representan a la nación peruana, y la nación peruana es sobre la cual va a generar la aplicación de estos tributos. Obviamente que el principio de legalidad también va a responder a conforme establece el artículo 74 de la Constitución Política del Estado, la misma que señala que los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo. Por otro lado, el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo tiene carácter confiscatorio. Esto genera el análisis también colateral de los demás principios tributarios. El principio de no confiscatoriedad está referido a que los tributos no pueden generar un desmedro en el patrimonio de los contribuyentes. Este principio va relacionado a la protección de la propiedad de las personas, sean naturales o jurídicas, ya que va a generar un impedimento legal al Estado de generar tributos que sobrepasen sobre todo la capacidad de pago de nuestros contribuyentes. El siguiente principio es el principio de igualdad. Este principio de igualdad
asegura que todos los contribuyentes que pertenezcan a la población económicamente activa tengan que realizar el pago de sus tributos en forma equitativa, de acuerdo a la condición que se encuentran. El doctor Jorge Bravo Cuchi señala que el principio de igualdad es un límite que prescribe que la carga tributaria debe ser aplicada de forma simétrica y equitativa entre los sujetos que se encuentran en la misma situación económica y en la forma simétrica o desigual en aquellos sujetos que se encuentran en situaciones económicas diferentes. Como entendemos, pues nos tendremos que basar a que la norma tributaria debe ser generada siempre sobre la cuestión de equidad e igualdad. A un mismo hecho se debe generar un mismo derecho, es decir, el Estado debe mantener un equilibrio dentro de su sistema financiero. Entonces, a mayor cantidad de ingresos, el Estado otorgará ciertos beneficios, así como también ciertas obligaciones a los contribuyentes, los cuales, al generarse en una misma situación, deben gozar de los mismos derechos. El otro principio que protege y en este caso guía al derecho tributario es el principio al respeto de los derechos fundamentales. Si bien es cierto, este principio del respeto de los derechos fundamentales no es conocido más como un principio, sino más bien como un acto adicional que el Estado ha impuesto en la Constitución política a efecto de que las instituciones tributarias, en este caso la administración tributaria, respete los derechos fundamentales de las personas y no genere la pérdida económica de los bienes de esta. Este principio busca limitar la potestad tributaria del Estado, ya que se va a ejercitar respetando los derechos fundamentales de la persona que garantizan la incorporación de otros principios de observancia obligatoria para el Estado, como antes señalábamos, el principio de legalidad, de igualdad, así como también el de no confiscatoriedad y posteriormente el principio de generalidad. El siguiente principio que vamos a desarrollar es el principio de capacidad contributiva. Sobre este principio de capacidad contributiva, tenemos que tener presente que el Estado va a imponer ciertos tributos y gravámenes a las personas que vayan ejerciendo o que vayan obteniendo riqueza, que se exteriorice su riqueza. El principio de capacidad, otro principio que vamos a desarrollar, es el principio de capacidad contributiva. Francisco Ruiz de Castilla nos dice que en la aptitud económica que tienen las personas y empresas para asumir cargas tributarias, tomando en cuenta la riqueza de dicho sujeto ostenta, impone también respetar niveles económicos mínimos, calificar como hipótesis de incidencia circunstancias adecuadas y cuantificar las obligaciones tributarias sin exceder la capacidad de pago. Este principio de capacidad contributiva exige una exteriorización de la riqueza o renta real que tenga, en este caso, el contribuyente, que legitime la imposición. Por ello que el principio de no confiscatoriedad, que va ligado a este principio de capacidad contributiva, al fijar la medida en que el tributo puede absorber esta riqueza, subraya la existencia de capacidad económica como presupuesto de la imposición tributaria. Vale decir, en otras palabras, de que el Estado no debe generar más tributos ni cargas al contribuyente que vaya en desmedro de su economía. Este principio de capacidad contributiva, la absoluta, que es una aptitud abstracta que tienen determinadas personas para concurrir a los tributos creados por el Estado en ejercicio de su potestad tributaria, y la relativa, que es aquella que orienta la determinación de la carga tributaria en forma concreta. Como ustedes se estarán dando cuenta, en estas dos diferentes capacidades contributivas, tanto la absoluta como la abstracta, tiene como finalidad y como criterio común que la persona tenga la capacidad de pago para afrontar la imposición que le exige el Estado. También tenemos que desarrollar el principio de publicidad. El principio de publicidad va establecido a que el Estado debe comunicar al público las leyes que va emitiendo. Esto se genera a través de la publicación del Diario Oficial del Peruano. Una vez que una ley haya sido aprobada y promulgada por el Ejecutivo, inmediatamente esta ley se es publicada, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación o, en todo caso, en la fecha que la ley señale.
Este principio se encuentra regulado en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, que señala que la publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Si una norma, cual sea su rango, ya sea de carácter constitucional, legal o administrativo, no es publicado en el Diario Oficial del Peruano, pues no podríamos hablar de la existencia de dicha norma. Este principio de publicidad tiene como objeto el de hacer de conocimiento a todos los ciudadanos la existencia, modificación o derogación de una ley. Esto se da previamente por la aprobación por el Congreso de la República y posterior promulgación por el Presidente de la República. El siguiente principio que tenemos que desarrollar es el principio de equidad. Este principio de equidad nos indica que el tributo debe guardar proporciones razonables en relación a la presión tributaria. La equidad significa que debe existir una relación prudente entre el total de ingresos de los contribuyentes y la porción que estos se detrae para destinar al pago de tributos. En este principio de equidad debemos hablar de las clases de equidad que existen. Tenemos la equidad horizontal, que es la que los contribuyentes, donde los contribuyentes que se encuentran en una misma situación deben soportar la misma carga tributaria, y una equidad vertical en la cual los contribuyentes que tienen menor capacidad contributiva asuman menor presión tributaria, mientras que los contribuyentes que posean una mayor riqueza deban soportar una carga tributaria más elevada. El principio de economía en la recaudación. Este principio desarrolla el tema de que para el cobro de los tributos no deben exceder estos cobros y trámites burocráticos el costo del tributo que se deba pagar, porque de ser así se estaría sumando como gasto tributario estos gastos administrativos. Esto nos va a llevar como consecuencia al siguiente principio, al principio de certeza y simplicidad. En este principio lo que se busca es que al crear las normas, estas deben determinar con precisión el sujeto, el hecho, la base imponible, las alicuotas, las fechas, plazos y modalidades de pago, extensiones y beneficios sobre las infracciones posibles o sanciones aplicables que genere el Estado en materia tributaria. Este principio de certeza y simplicidad lo que busca es evitar la inmensa maraña burocrática que tiene el Estado, a fin de que el Estado también vaya generando caminos administrativos más eficaces que atiendan con mayor prontitud a los contribuyentes. Bueno, señores estudiantes, debemos finalizar que sobre este principio el autor Ruiz de Castilla nos dice que un sistema tributario debe respetar el principio de simplicidad, ya que los tributos se debe traducir en fórmulas que son las más elementales posibles, o que sean las más elementales posibles para facilitar su entendimiento y aplicación por parte de los contribuyentes y para propiciar la eficacia de la administración tributaria. Es decir, si nosotros tenemos normas que son prácticas, que son entendibles, que no nos ponen en dificultades de interpretación, son normas que están respetando este principio de certeza y de simplicidad.